El problema del tema Merlín es que no es sencillo de dar, porque no es como decir que fueron reales Arturo y Merlín y ya. Existieron personas que coinciden con los perfiles de Merlín y de Arturo, pero en sí, lo que se conoce como la historia misma, lo que se encuentra en libros aún antiguos, es una recopilación corregida y aumentada de muchos sucesos de la época, mezclado con cosas que no se pueden comprobar, que lo más seguro es que sí sea literatura de ficción. Pero la base mitológica de esas leyendas que tomaron varios autores es real. Aun esas leyendas parecen provenir de los bardos, que en sí trabajaban mano a mano con los druidas a manera de los que contaban o pasaban la información. Otro problema es la concepción moderna de ficción que erróneamente aplican al pasado. Porque en tiempos modernos, desde el siglo XIX hacia acá, nace la literatura de ficción novelesca como se conoce hoy en día. Sí es verdad que antes había muchas novelas, pero no con la misma estructura moderna que es básicamente ficción total, como novela, romance ficción o géneros detectivescos y la más reciente ciencia ficción, que nace como género de literatura de manera controlada desde el principio y con agendas de control detrás, desde el inicio, con pocas excepciones. Generalizando un mundo literario enorme y muy rico, existían en este caso las sagas que son una recopilación de forma artística hiperbólica de sucesos reales, ya que en aquel entonces no existían los noticieros, periódicos ni nada de esa naturaleza de medios masivos. Entonces se dejaba el pasar la información a personas como los bardos, que tenían otra mentalidad en el sentido de que se esforzaban mucho por mantener la historia tal cual, sin agregarle elementos de exageración o ficticios. Es de estas sagas fuertemente destruidas, desde la época de los emperadores romanos, antes generales, Vespasio y su hijo Titus, que la destrucción sistemática de todo lo que tenga que ver con los druidas y los bardos nace y se desenvuelve desde el año circa 50 a.C., a la aparición de la Inquisición en Francia hacia circa el siglo XI, que reemplaza ese sistema con uno más generalizado de control y de dominio de la información y de las creencias del mundo controlado por Roma cabal. Entonces, el saber cuándo del rey Arturo y de Merlín es verdad, resulta una pesadilla. Pero lo que sí es verdad es que existieron personas con esas características justo en el momento en donde se empezaron a dar las primeras cruzadas. Ese es el punto o marco histórico más fiable en donde se desenvuelve esa historia. Pero Merlín y el rey Arturo fueron posteriores a los romanos. Sí, claro. Por eso digo arriba que vivieron hacia la época de las primeras cruzadas. El problema es que por la suma de 300 años al calendario gregoriano no se puede calcular bien la época. Pero el procedimiento de persecución en contra de los druidas y los bardos empezó con Vespasio y Titus en la época romana, alrededor de la invención de Jesucristo, y esa persecución siguió desde ese momento hasta los años circa siglo XI con la introducción de la Inquisición en Francia, lo que determina unos 11 siglos de destrucción progresiva en contra de los druidas y los bardos y de la destrucción de la cultura celta en general. Entonces, lo que se pueda saber de Merlín a día de hoy ¿es más desinformación con alguna agenda de control? ¿Como la que los druidas fueron un invento mitológico literario? Sí. En sí, así se maneja en muchos lados. Sino es que desmienten enteramente la existencia de druidas como inventos literarios, usando la saga de Merlín y del rey Arturo como ejemplo de druidas ficción. O aceptan que sí existieron, pero que solo eran sacerdotes bárbaros de pueblos antígenos y poco civilizados que ni siquiera usaban la escritura.
Eso se dice oficialmente que los druidas y los bardos no usaban escritura, de lo primitivos que eran. Eso es desinformación del cabal. Lo que realmente sucedió fue que todos sus escritos fueron, ya sea confiscados por el Vaticano y llevados a Roma, o destruidos y quemados. También es muy importante conectar esto con la destrucción y la quema de libros y papiros de la Biblioteca de Alejandría, que no fue otra cosa más que parte de la destrucción de los documentos, libros y escritos de los druidas y de los bardos. Esto es muy importante porque destruye la verdadera historia humana, porque en esos escritos y recuentos históricos se conecta al pueblo celta, druidas y bardos con la civilización egipcia, como la base misma de dicha civilización, cosa que los historiadores oficialistas niegan vehementemente, pero que los verdaderos investigadores, que son pocos, y nuestros registros de nosotras, indican claramente que es la verdad. El punto en el planeta en donde nace la civilización occidental es Irlanda-Escocia, que antecede Egipto predinástico, Babilonia, Sumeria y China. ¿Y por qué tanto interés en la destrucción de los druidas y bardos? Porque en primer lugar contaban y registraban información desde medicina hasta tecnología, e historia que contradice a la nueva historia oficial que el cabal estaba armando como reseteo mundial en la época de Vespasiano y Titus, en donde se necesitaba borrar toda información anterior a su imposición de un nuevo paradigma mundial, es decir, borrar todo el pasado para que se adoptara solo el cuento creacionista de la nueva religión judío-cristiana, basada en los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Necesitaban borrar todo registro histórico y de conocimientos de toda clase que contradijeran al Antiguo y Nuevo Testamento, para que Roma cabal tuviera el control total sobre la verdad y sobre las personas. La destrucción de la historia humana a través de la quema de libros. La censura y quema de libros de hoy en día responde a los mismos intereses y a los mismos perpetradores. Es lo mismo, misma agenda. Por eso destruyeron a los druidas. Quiero entender que allí se elimina por completo el pasado interestelar de la raza humana, en contra de ser unos meros siervos de un dios del Imperio Romano. Es verdad que pudo haber otras razones más localizadas, como fue el dominio total romano sobre tierras de Gran Bretaña. Pero no es solo eso, va más allá. ¿Fue contemporánea la quema de la Biblioteca de Alejandría con la quema de libros de los druidas y los bardos? Quiero entender que a partir de allí es cuando se hace un reset a una nueva civilización que sería la actual. Sí, fue justo cuando empezó la campaña de destrucción del pueblo celta, druidas y bardos. Empezaron con la quema de libros de la Biblioteca de Alejandría, porque los romanos sabían que ahí había una recopilación de escritos muy completos sobre historia mundial y sobre tecnologías, y sabiduría de toda clase proveniente de los gnósticos que se conectaban con los druidas y los bardos. Cabe resaltar que la Biblioteca de Alejandría era especialmente peligrosa para Roma cabal y sus intereses, porque estaba físicamente justo en tierras del Medio Oriente, Egipto, en donde se desarrollan sus historias del pueblo judío que sale de Egipto siguiendo a Moisés y pasan 40 días en el desierto buscando la tierra prometida, y es cuando Moisés sube al monte Ararat y Dios le da las tablillas con los 10 mandamientos que pone en el arca de la alianza. Lo que estaba en la Biblioteca de Alejandría eran documentos que no podían dejarse ahí, sino que tuvieron que ser llevados al Vaticano y las copias destruidas, la quema misma, porque esa información gnóstica, druídica, barda, contradecía a sus cuentos del Viejo y Nuevo Testamento. Contradice la historia de Jesús y Enki y Enlil. Entonces, la conexión de la imposición de la nueva religión judío-cristiana y el tema de la invención de Jesucristo va de la mano y se conecta directamente con la quema de la Biblioteca de Alejandría. Esta información, y lo que digo aquí, se basa enteramente o casi enteramente de registros no humanos y de experiencias de otras versiones esvarus
que han estado en esas épocas viviendo esto en carne propia. Dejaron sus registros detallados a manera de bitácoras en sus naves Suzi, que luego fueron descargados en las mentes de inteligencia artificial de las naves Suzi posteriores y más modernas como esta. La conexión, quema de Biblioteca de Alejandría con la destrucción de los celtas, druidas y bardos, y conexión con los gnósticos como medio de poder meter su religión judeocristiana, no la encontrarás en las redes ni en los libros de la tierra. O si es así, me sorprendería mucho, ya que los pocos que conectan esto aún se sumen en sus propias neblinas históricas, como perder el tiempo descifrando la época de Jesús. Así que, así declarado como directo, no lo encontrarás. Y tengo presentimiento de que esta información de arriba puede ser vista como peligrosa o sensible para el cabal, ya que los expone por lo que son y sus trucos. Y podrían investigar o preguntar de dónde tomaste esto, ya que son acusaciones fuertes basadas en hechos sólidos. Esta es información que no debe tener la gente según ellos, porque llevan la mejor parte de 2000 años intentando borrar lo que se ha dicho hoy aquí. Creo que esto es un tema enorme, necesario, y que da para mucho. Por eso nos quedamos Yasquí y yo, porque sí vemos como necesario este trabajo. Aunque no sea tomado en cuenta como desearíamos, nunca lo será, porque así no trabaja el mundo. Lo enterrarán como desinformación, como siempre hacen, porque han logrado la manera más eficiente de esconder todo lo que los contradice a ellos, que es el decir que todo es fake news, y el uso de la tecnología digital y el Internet solo les sirve para poder esconder todo a plena luz, porque no se puede comprobar la veracidad de nada en línea, contrario a lo que pasaba en la época de la Biblioteca de Alejandría, que si tenías un papiro escrito en tus manos era un documento fuerte, como prueba de la veracidad de lo que alega. Por eso debieron destruirlo todo. Hemos estado aquí por buena parte de 12.000 años, nunca siendo humanas, pero eso nos hace un puente entre lo extraterrestre y lo humano, porque conocemos bien ambos mundos, y podemos conectar lo que pasa fuera de la Tierra con lo que pasa dentro. Y pocas razas no humanas tienen esa capacidad. Sí, muy pocas razas saben comunicarse con los humanos y viceversa. Las taygetianas lo intentan, pero tienen muchos problemas. ¿Qué es exactamente un druida? ¿Cuál era su trabajo con los ciudadanos? Creo que estaban a la disposición de todos, sean personas, plantas, animales, etcétera, etcétera. ¿Trabajan todos por igual o estoy equivocado? ¿Creían en deidades? Para contestar eso, debo investigar primero cómo se ve al druida desde la Tierra, ya que solo tengo mis propios conceptos que daré a continuación. Esto es importante porque el que mencione las diferencias denota un conocimiento mío sobre el tema y no solo la imposición o especulación mía directa sobre el tema. Para mí, un druida es básicamente una persona sabia, sea hombre o mujer, porque en aquel entonces habían ambos, aunque está centrado en la figura masculina. Tenían conocimientos muy avanzados y pasados a ellos por otros druidas desde épocas muy remotas que van tan atrás como la Atlántida y la emigración desde esta a las tierras altas de Irlanda y Escocia. Sus conocimientos eran de medicina y herbolaria, así como de historia, y también de conceptos muy avanzados de metafísica y de conexión entre el mundo llamado material y el mundo de los espíritus, a manera similar o comparativa a lo que tenían de conocimientos los chamanes, o hombres sabios curanderos de pueblos nativos americanos, con los cuales compartían la misma clase de información al provenir de la misma fuente inicial ancestral. Es decir, dominio de la herbolaria y medicina y su conexión con el mundo místico espiritual etérico, desde donde podían acceder a pedir favores a espíritus, entidades y personas desencarnadas para poder llevar a cabo sus propósitos, que mayormente eran de sanación de alguna persona. Los druidas sabían que no hay mundo físico, que todo es etérico y que todo está interconectado, que no hay una barrera clara entre el mundo de los espíritus con el mundo material físico, sin barreras claras, y que las causas de todas las enfermedades, y me refiero todas,
es un desequilibrio a manera de interferencia entre un lado y otro, el lado de la consciencia pura, que genera el mundo físico, proyectado principalmente y primariamente a través del cuerpo llamado físico. Entonces ellos trabajan con un pie en el lado espiritual y otro en el lado físico, como un puente. Como las Svarus somos puentes entre lo extraterrestre y lo humano. Se pueden llamar brujos también, puesto que la brujería en sí es esto, el interconectar y el usar las características de lo posible y lo lograble en un reino aplicado al otro. Así como la interpretación coloquial o de personas normales, en el sentido de que todo lo que no se explican, todo lo que desconocen, lo interpretan como magia, cuando en realidad solo es ya sea tecnología o conocimiento puro, y el saber cómo aplicarlo. Esto cabe destacar que no está exento de riesgos graves, por lo que no sugiero de ninguna manera intentar esto en casa, ya que implica fuerzas que no solo se desconocen, sino que pueden ser altamente dañinas. También se toman los druidas como guardianes de información, registros de toda clase, guardianes del gran logos, como se define, que incluye medicina, historia y tecnología, así como recuentos de toda clase. Druidas también se toman simplemente como personas sabias, guías, elders con quien hablar para recibir consejos. Y todo esto de arriba lógicamente implica que tenían una conexión muy fuerte con la naturaleza, ya que no la separaban de lo que son ellos, y lo que todos somos, sabiendo usar su fuerza vital para sus propósitos, las propiedades de cada una de sus plantas, herbolaria, y de la naturaleza de los espíritus de los árboles y del bosque entero, sabiendo conectarse e interactuar con otros seres no del todo físicos, de los llamados elementales, el saber invocar sus características para la ayuda, para realizar sus propósitos. En sí, se toma a los druidas con una connotación fuertemente positiva, para hacer el bien solamente, pero la denotación o nombre brujo, bruja, se puede aplicar a un mismo druida solo observando hacia dónde se inclina, hacia el bien o hacia el mal, aun sabiendo que esto de bien y mal es algo relativo. Todo el contexto de los druidas y los celtas tienen una fuerte inclinación hacia el mundo de habla inglesa, como es lógico, en donde cabe destacar que cuando eran positivos se les llamaban druids o druidas, y cuando no se les llamaba sorcerers, que tiene una connotación negativa o regresiva, siendo que básicamente son lo mismo. Ejemplo de esto puede ser Gandalf como druida y Sauron como sorcerer. Aunque es difícil precisarlo, ya que los últimos druidas celtas, sea que solo se llaman así, y no son ni la sombra de lo que eran antes, o simplemente se esconden de la persecución aún hoy en día. Puedo atreverme a decir que las personas más cercanas a ser verdaderos druidas con los conocimientos de antes no están en el viejo mundo, sino que viven entre y en los pueblos de indígenas americanos. Especialmente se encuentran en la nación navajo. Hoy en día, los navajo, cuyo nombre correcto suena algo así como Dine Mike Ya, fonético, aún conservan habilidades de los druidas hoy en día. Son llamados hombres de medicina, medicine men, o sabios, o sacerdotes o brujos, asociados con los fenómenos reales de Skinwalker de esa región. ¿Gente de raza blanca? No, puesto que son extremadamente herméticos con quienes pasan esta clase de información y no la comparten más que con un grupo extremadamente exclusivo dentro de su misma nación navajo. Esta información que te estoy dando de la existencia de brujos y chamanes, ahí aún, con conocimientos muy detallados de todas las artes druídicas, es de nuevo sensible y de difícil obtención. Estoy compartiendo secretos navajo aquí. Aún conservan las formas de conectar con el mundo de los espíritus. Aún pueden pedirles ayuda y viven también con un pie del lado físico y otro del lado espiritual. La gente en la Tierra está condicionada fuertemente a creer solo en la existencia de lo que es materia física, según ellos.
porque ni eso es real como creen. Entonces, no se percatan de todo lo que los rodea y los rodea interfiriendo con sus vidas diarias. Estos chamanes navajo saben lo que hacen, saben su arte y la esconden de la persecución. Y sus habilidades son comparativamente similares a las habilidades de los druidas celtas, porque también saben alterar la realidad misma, la percepción y la conjunción interferencia entre ambos lados, físico y espiritual, dominando habilidades como la transformación, shape shifter, y la teleportación, entre otras habilidades. Esto se puede ver y observar en las leyendas extremadamente reales y con evidencia sólida de los skinwalkers y de los nahuales, más hacia abajo en Latinoamérica. No hay mundo material, todo es mundo espiritual. Solo son ideas las que forman el concepto y las propiedades que llaman el mundo material. Pero hay incontables otros mundos, creados con otra clase de ideas, por lo tanto, con otras reglas. Sí, está claro que si tienes esto claro, la gente en la Tierra está condicionada fuertemente a creer solo en la existencia de lo que es materia física según ellos, porque ni eso es real como creen. Entonces no se percatan de todo lo que los rodea, y los rodea interfiriendo con sus vidas diarias. La vida la ves de otra manera. Wow, se entiende muy bien lo del mundo material. ¿Los indígenas americanos tienen esos conocimientos gracias a los druidas celtas? ¿Qué son los fenómenos reales de Skinwalker? Gracias. Es decir, que ningún druida real haría alarde de decir que es un druida. Los indígenas o chamanes americanos de los pueblos nativoamericanos tienen esos conocimientos de la misma rama base o de la misma fuente base que los celtas, pero no gracias a los celtas. Es decir, al mismo tiempo ambos fueron alimentados, estimulados y creados. Esto desde el resurgimiento de la vida en la Tierra justo después de la gran inundación. Es decir, desde por lo menos 12.000 años atrás. Y esas ideas que tenemos en la Tierra, el inconsciente colectivo, hace que pensemos que eso son dos mundos cuando sería todo lo mismo. Sí, básicamente es eso tomándolo simplificado, porque el inconsciente colectivo es todo el conjunto de ideas que por acuerdos sociales forman lo que es aceptado como realidad en la Tierra. Pero como he dicho arriba, solo son ideas, un marco de creencias. Aún su ciencia se basa en ese mismo marco de ideas, creando un mundo matemático autosustentado que no refleja el mundo externo. Es decir, quema de libros, material, y quema de mentes, espiritual, a través de la cirugía del alma. El llamado mundo de los espíritus no es otra cosa más que la transferencia de los mismos acuerdos y del mismo sistema de creencias enmarcado por el inconsciente colectivo hacia el mundo no material, a través de las personas que han fallecido, los desencarnados, porque al morir se llevan sus sistemas de creencias y sus percepciones, prejuicios y expectativas al otro lado, creando en el mundo llamado etérico un reflejo crudo y caricaturesco del mismo mundo material en el cual estuvieron en vida. Lo que sucede aquí es que las personas con fuertes apegos a lo material, a sus ideas, de lo que es el mundo material, son las que se quedan y no trascienden a otros planos más elevados, es decir, no reencarnan en otros planetas, ni regresan a la fuente. Son las llamadas almas perdidas, que están deambulando como entes y espíritus entre su mundo y el mundo llamado material. Esta clase de almas perdidas aún sostienen ego idea del yo, de sentirse alguien. Por lo tanto, aún manifiestan un cuerpo perceptible para ellos y para los demás que estén entre ellos, que por tener la misma percepción o frecuencia existencial comparten un nuevo inconsciente colectivo, pero del lado etérico o espiritual. Como esas personas no han trascendido,
tienen apegos a ideas fuertemente autodestructivas o materiales, con todo lo que va de la mano con eso. Sus valores, no muy positivos y retorcidas deformaciones de sus conceptos de la realidad, forman con esto un reflejo caricaturesco de lo que era el mismo mundo cuando estaban con vida. Es decir, que el mismo mundo material, mismas calles y edificios, se podrán ver o manifestar para ellos en su mente, en ese lado no físico. Pero como sus mentes y sus conceptos y valores no son muy positivos, esos también se reflejarán en ese mundo. Con ello, creando una versión lúgubre y tenebrosa de la realidad física como se conoce del lado de los vivos. Mismas calles y edificios, pero todo sombrío, decadente y con problemas, porque también forman clanes y grupos o pandillas ahí. Pero solo es reflejo de sí mismos, por ser concordantes con esa frecuencia y porque no saben vivir ni existir de ninguna otra forma, como consecuencia directa de la desinformación que ha impuesto sobre la población el cabal Illuminati. ¿Pero son conscientes del mundo copia del que estaban y de dónde están? Depende de cada individuo espíritu. Muchos sí lo saben, y ahí se quedan, porque ahí viven, y así son, y eso escogen ser. Otros no lo saben, no se han dado cuenta de que están muertos. Esto por varias razones, como lo es la extrema velocidad con la cual murieron o las características en general que rodearon su muerte. ¿Intentan conectar desde el astral a este mundo 3D para seguir con sus maléficos planes? Los que saben sí, lo hacen interfiriendo fuertemente con el mundo material, a manera de interferencia y de infestación de entes en los cuerpos de los vivos que se dejan manipular desde ahí, de nuevo por concordancia de frecuencias. Entonces, es muy importante decir que el resultado de todo lo que ocurre en el mundo físico, lo que pasa día con día, no es solo el resultado de las acciones de los vivos y de su inconsciente colectivo, sino que está interconectado y entrelazado con el mundo de los muertos, del lado del éter, sus agendas y su propio inconsciente colectivo. Para complicar más las cosas, ambos mundos también tienen fuerte interferencia con otros mundos, con los llamados extraterrestres. Sus vidas materiales, su propio inconsciente colectivo, que todo se mezcla en el mundo material de la civilización humana y fuera también en una sopa enorme de interferencias. Y para hacer aún más complicado todo esto, a esto hay que sumar la directa interferencia de otras llamadas líneas temporales que no están aisladas de otra en particular, interfiriéndose entre sí con fuerte influencia. Y a medida que vamos ascendiendo, todo esto va a ser más pronunciado, ¿verdad? Eso es individual y depende del trabajo y de la consciencia de cada persona y su nivel. Y esto, todo lo de arriba, es mi explicación del por qué el tema de Merlín y del rey Arturo es un poco difícil de precisar. Sí, gracias Atena. Por nada. Espero haber tenido algún sentido esto que escribí hoy. Aunque no es mucho, es un comienzo. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.